en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi padre convirtió a mi hermanastra en una niña mimada que siempre se salía con la suya. Cuando me fui a vivir con mi madre me llamó diciendo, Carly está robando, necesitamos que vuelvas, sin saber que mi madre tenía un plan para poner fin a esta manipulación de una vez por todas. Siempre tuve una relación muy estrecha con mis padres. Crecí con ambos siendo excelentes padres para mí. Compartíamos todo. Sabía que contaba con su apoyo incondicional, y yo estaba ahí para ellos. Aunque se divorciaron, eso no cambió el amor y el cuidado que me tenían. Al menos no hasta que mi padre se casó con Helen. No es que Helen me cayera mal. Era dulce, cariñosa y parecía genuinamente interesada en conocerme. Pero todo cambió cuando se mudó con su hija Carly. No me había dado cuenta de cuánto cambiarían las dinámicas familiares cuando ellas entraran en nuestras vidas. Helen siempre se esforzaba porque Carly se sintiera como en casa, pero no entendía por qué tenía que ser a costa de mi relación con mi padre. Al principio fueron pequeñeces. Supuse que era parte de la transición. Carly, que estaba terminando su adolescencia, obviamente estaba adaptándose a vivir con un padrastro. Intenté ser paciente y darle su espacio, considerando que yo también soy adolescente. Con el tiempo, sin embargo, fue imposible no notar que mi padre comenzaba a prestarle más atención a ella que a mí, aunque fuera de forma sutil. Cosas pequeñas, como pasar más tiempo con Helen por las noches dejándome cenar sola, o pedirme que bajara la voz si alguna vez expresaba que algo me molestaba. Era como si mi padre caminara de puntillas alrededor de ellas, asegurándose de que Carly y Helen estuvieran cómodas, mientras yo tenía que arreglármelas sola. Cuando le expresé mis preocupaciones, mi padre negaba todo o me pedía que fuera más comprensiva. Me decía que entendiera lo difícil que era para Carly adaptarse y que debíamos hacer que se sintiera bienvenida. Ese era el problema. Él nunca pareció entender que no se trataba solo de la comodidad de Carly. Se trataba de que yo me sentía desplazada. Siempre estuve ahí para él en sus momentos difíciles, pero ahora parecía que nada de eso importaba. ¿Y qué pasaba con todos los años que pasé apoyándolo? De repente me había vuelto invisible. Las cosas empeoraron cuando Carly empezó a quejarse por todo. Se quejaba de la casa, de la comida de mi padre, incluso de cómo estaban colocados los muebles. Mi padre saltaba enseguida para cambiar las cosas, asegurándose de que ella estuviera a gusto. Ya no eran pequeñas molestias, sino el hecho evidente de que mi padre siempre cedía para que Carly se sintiera cómoda. Intenté mantener la paz, de verdad que lo intenté. Me dije a mí misma que solo era una etapa, y que cuando Carly se acostumbrara, todo volvería a la normalidad. Pero solo empeoró. Una noche, después de que Carly se quejara de algo tan insignificante como que no le gustaba el jabón del baño, mi padre anunció que tendríamos una reunión familiar. Quería hablar de cómo podíamos llevarnos mejor. Estaba agotada de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Acepté la reunión, aunque tenía un mal presentimiento. Cuando nos sentamos, mi padre comenzó diciendo que Carly se había estado sintiendo incómoda últimamente, y que creía que todos debíamos hacer algunos cambios para que ella se sintiera más bienvenida. Señaló que yo había estado pasando mucho tiempo con mis amigos, y que pensaba que era importante centrarnos más en el tiempo en familia. En serio estaba sugiriendo que viera menos a mis amigos, personas que siempre habían estado ahí para mí, solo para que Carly se sintiera mejor. Estaba furiosa, así que hable con acento agudo claro. Le dije que esta también era mi casa, y le pregunté por qué todo tenía que cambiar por Carly, cuando ella era la recién llegada y ya había tenido tiempo para adaptarse. Se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que solo quería asegurarse de que Carly se sintiera como en casa. Dijo que yo conocía esta casa de arriba abajo, que ella solo se estaba adaptando y que necesitaba ser más paciente. Le dije que había sido paciente, pero que ese no era el problema. Le dije que ya no era cuestión de paciencia, sino de cómo la estaba malcriando y que esta situación no cambiaría nunca. Le pregunté, ¿y yo qué? Apartó la mirada y dijo que solo intentaba que todos estuvieran cómodos, y que tenía que entender que las cosas ahora eran diferentes. Que yo seguía siendo su niña pero que tenía que aceptar que las cosas no podían seguir igual para siempre, que era natural esperar cambios. Ahí fue cuando me di cuenta. Las cosas habían cambiado, mi padre había cambiado. Estaba priorizando a Carly. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera, alguien que no me dijera que estaba exagerando. Y esa persona era mi madre. Marqué su número. Le expliqué cómo las cosas habían empeorado desde que Carly vivía con mi padre, y cómo él estaba más preocupado por su comodidad que por la mía. Mi madre siempre había sido muy protectora conmigo, pero jamás esperé que respondiera como lo hizo. Mi madre se había vuelto a casar cuando yo tenía 13 años. Su nuevo esposo, Frank, era un buen hombre. Se conocieron cuando yo aún iba a la escuela, y él siempre me trató como a su propia hija. Nunca intentó reemplazar a mi padre, pero siempre fue amable conmigo. Mi madre no hizo un gran espectáculo del asunto. Me lo presentó con tiempo y me dejó conocerlo antes de que las cosas se volvieran serias. Cuando se casaron, se sintió bien, natural. Frank nunca me hizo sentir que competía por la atención de mi madre, y eso marcó toda la diferencia. Mi madre siempre me dio opciones. Cuando se casó con Frank, dejaron claro que podía quedarme con ellos siempre que quisiera. Mi padre había hecho lo mismo,
dándome la libertad de elegir con quién estar. Era un arreglo maravilloso que valoraba mucho. Pero ahora, con mi padre priorizando a Carly sobre mí, todo había cambiado. Lo había elegido a él para quedarme en mi escuela y estar cerca de mis amigos. Pero ahora, vivir con Carly era un sacrificio demasiado grande. Mi madre me dijo que mandaría a mi hermano a recogerme. Me dijo que estaría allí en un par de horas y que empacara mis cosas, porque me iba a su casa. Tengo un medio hermano, Luke, que es 5 años mayor que yo. Siempre nos hemos llevado bien porque la diferencia de edad no es muy grande. Él tiene otro padre, y yo tengo el mío, pero a pesar de las diferencias, somos familia. Cuando mi madre se volvió a casar, Luke no hizo que fuera incómodo. No era como Carly. Me recibió con los brazos abiertos, y Frank también. Nunca hubo tensiones entre nosotros, y siempre admiré la madurez de Luke y su forma de manejar las situaciones. Es un buen chico, confiable y honesto. Pasé la siguiente hora empacando mis cosas, llevándome lo más importante y lo que sabía que iba a necesitar. Sabía que irme de casa de mi padre lo lastimaría y que nuestra relación se resentiría, pero ¿qué otra opción tenía? Cuando terminé de empacar, dejé una nota en la encimera de la cocina para mi padre. No estaba en casa, había salido con Helen y Carly, y no me habían invitado. No sabía cuándo volvería, pero le dejé una nota para que supiera que me había ido y que no me había pasado nada malo. No estaba enojada, tenía el corazón roto. Tampoco estaba molesta con Carly, porque ella no había sido mala conmigo directamente. Solo había sido insoportable con sus quejas, pero mi padre es quien dejó que todo se le escapara de las manos. Incluso Helen creo que fue mejor que mi propio padre. La nota era simple. Decía: papá, necesito espacio. Me voy a quedar con mamá un tiempo. No puedo seguir aquí. Espero que lo entiendas. Claro que no esperaba que lo entendiera de inmediato, pero necesitaba que supiera que no lo hacía por despecho. Lo hacía porque mi salud mental ya se estaba deteriorando viviendo allí. Luke llegó y ya tenía todo listo. Tomé mi bolso y lo seguí hasta el auto. Mientras conducíamos hacia casa de mi madre pensaba en cuando ella se volvió a casar. También fue difícil para mí al principio, gente nueva en la familia y las cosas cambiando. Pero a diferencia de mi padre, mi madre se aseguró de que la transición fuera sencilla. Estaba preocupada por mí y por Luke, a diferencia de mi padre que solo pensaba en Carly. Él nunca me preguntó cómo me sentía respecto a Carly o su mudanza. Así que ahora estoy escribiendo esto desde la casa de mi madre, lo cual implica muchos cambios para mí, pero era un cambio necesario. No sé qué hará mi padre cuando lea la nota, si es que ya la ha leído y le ha importado. Tendré que empezar en una nueva escuela, y eso me afecta, pero al menos espero seguir viendo a mis amigos, aunque estén un poco más lejos. No sé por qué escribo esto, quizás para hablar con alguien y que no se sienta tan personal porque esa persona no me conoce. Actualización 1. Han pasado unos días desde que me fui de casa de mi padre, y obtuve una reacción que no esperaba. Pensaba que le preocuparía al menos que me hubiera ido, pero parece que solo le facilité las cosas a él y a su nueva hija favorita. No supe mucho de mi padre salvo un mensaje de texto diciendo que esperaba que me estuviera adaptando bien en casa de mi madre. Eso fue todo. Ni una llamada, ni una preocupación genuina. Ni siquiera preguntó por qué me había ido. Sabía que probablemente ya había sacado sus propias conclusiones, y toda la situación le resultaba conveniente porque ahora podría probar si Carly se adaptaba mejor sin mi presencia. Entonces, unos días después, sonó mi teléfono. Pensé, bueno, quizás ahora me extraña. Quizás al menos quiere visitarme o invitarme a hacer algo de padre e hija, pero nada de eso sucedió. Solo me llamó para preguntarme algo ridículo. ¿Dónde había dejado mis productos de cuidado facial? La pregunta me dejó desconcertada porque era algo que no esperaba. Por supuesto que me los había llevado conmigo. ¿Por qué los dejaría? Los necesitaba y sabía que a Carly le gustaría usarlos. Ya lo había hecho antes. Le dije que me los había llevado todos, que no había dejado nada. Murmuró algo y luego me preguntó si podía dejarle algunos de mis productos a Carly porque ella los quería. Sentí la ira hervir dentro de mí. Carly había estado usando mis cosas sin permiso durante tanto tiempo, y lo único por lo que me llama mi padre es para pedírmelas. Esta vez no me contuve. Le dije que Carly podía ir a comprarse sus propios productos o que él podía comprárselos. No iba a darle ninguno de los míos, y si ella quería los suyos, que su madre se los comprara. Mi padre intentó razonar, diciendo que no me estaba pidiendo algo muy difícil, que Carly estaba pasando por cosas, no sé qué cosas, y que tal vez usar mis productos la ayudaría a sentirse más cómoda. Dijo que yo no los necesitaba todos, y que debía compartir. Ya estaba cansada de escuchar que Carly no estaba cómoda. No estaba de vacaciones en un hotel 5 estrellas, y no entiendo qué tan incómoda podía estar. Tampoco sé dónde vivía antes para que este nuevo arreglo le resultara tan incómodo. Es absurdo que mi padre tenga que arreglar todo para que ella viva mejor. Ya es hora de que ella haga algún esfuerzo. Le pregunté esto, y también por qué nunca hizo nada cuando Carly tomaba mis cosas sin permiso. Le dije que le había dado todo a Carly, pasando por encima de mí, y ahora esperaba volver a hacerlo, cuando ya ni siquiera vivía en esa casa, así que no tenía ningún poder para obligarme. Le dije que no tenía ningún interés en dárselos y que tampoco podía obligarme. Que si quería darle productos faciales que le pidiera a Helen o que le diera los suyos. Mi padre no los usa que yo sepa.
pero lo dije como una especie de provocación porque me estaba molestando. Intentó defenderla, como no podía ser de otra manera. Dijo que no me estaba pidiendo mucho, solo un pequeño favor, y que no tenía por qué responderle así. Le dije que estaba cansada de que me incomodara solo para que su princesita adolescente no se sintiera mal por una tontería. Que si no está cómoda en casa de él, donde tiene comida, una cama decente y un sinfín de cosas que otras adolescentes no tienen, entonces en el mundo real va a sufrir un colapso nervioso. Cuando empezó a decir otra cosa, le colgué porque toda la situación me parecía completamente absurda. Más tarde esa noche, le conté a mi madre la conversación. No dijo mucho, pero necesitaba hablar con alguien. Estoy harta de quedarme callada. Mi padre parece haber sufrido algún tipo de trastorno, ya que no entiendo por qué está tan obsesionado con que mi hermanastra se sienta cómoda. No es que esté durmiendo en una cama de clavos. Actualización 2. Mi padre me llamó otra vez una tarde, unas 2 semanas después de la última llamada. Estaba sentada en el sofá en casa de mi madre, poniéndome al día con unas tareas, cuando lo hizo. Contesté intentando sonar normal, aunque ya podía sentir cómo la frustración crecía dentro de mí. Me preguntó si podía regresar a casa. Así, sin más de la nada. No me dijo por qué ahora quería que regresara, solo me lo pidió. Le dije que no porque ya me estaba acostumbrando a mi nuevo arreglo. Le dije que no pensaba volver, porque no quería contribuir a que Carly se sintiera cómoda. Su tono cambió ligeramente, casi desesperado. Me dijo que Carly había empezado a comportarse mal. Al parecer, había comenzado a robar, específicamente productos de cuidado facial, y ya la habían atrapado 2 veces en las últimas semanas. Dijo que estaba descontrolada, y que necesitaba que yo regresara para ayudar a poner orden en la casa. No es mi hija, ¿por qué debería mudarme para ayudar a disciplinarla? Ese no es mi problema. Es problema primero de Helen y luego suyo si quiere jugar a ser su padre, pero en lo que a mí respecta, esa no es mi responsabilidad. Le dije que se lo merecía, que la había consentido tanto, le había permitido hacer lo que quería. La mimó constantemente, justificando cada una de sus malas actitudes, y ahora se convirtió en el monstruo que alimentó, así que puede disfrutar de las consecuencias. Le dije que no quería saber nada más de Carly, que era tóxica. Tienes una adolescente en tu casa, en una edad muy influenciable, y más por lo consentida que es, a la que le muestras que en la vida solo tienes que quejarte para obtener las cosas. Bueno, gracias que solo ha robado unos productos faciales, podría haber hecho algo peor, como robar tu coche y estrellarlo contra un árbol, o incluso incriminarte de algo malo con una acusación falsa. Estabas creando un monstruo sin límites, solo hacía falta el desencadenante para que todo se saliera de control. Estás a tiempo de usar esto como una enseñanza y poner límites. Pero, ¿iba a hacer eso mi padre? Eso no le gustó nada. Me dijo que no tenía derecho a hablar sobre Carly ni sobre cómo había decidido educarla. Afirmó que solo estaba pasando por una etapa, que solo había empeorado porque yo me fui, lo que cambió la dinámica familiar. Le dije que lo de Carly no era una etapa, que no era una planta que cambias de lugar y se marchita. Carly era una niña mimada y malcriada, y la razón de eso era completamente su culpa. Él la transformó en un pequeño monstruo consentido, y me importaba bien poco lo que hiciera o lo incómodas que fueran sus vidas ahora, que me alegraba que todo se estuviera volviendo contra ellos. Estaba enojado, vaya que lo estaba. Pero le dije que yo no era el problema, que él había sido demasiado blando, dejando que Carly lo pisoteara. Le dije que debía recapacitar sobre cómo yo no recibía el mismo trato que Carly, y salí bien, mientras que su experimento con ella demostraba claramente que su estilo de disciplina no funcionaba. Tenía un experimento bien controlado. Le dije que iba a hablar con mi madre sobre esto, que no iba a seguir permitiendo sus manipulaciones. Cuando fui a contarle a mi madre sobre la conversación me dijo que ella iba a hablar con él. Actualización 3. Al día siguiente mi madre se sentó conmigo para hablar. Vi la expresión en sus ojos. No estaba molesta, pero sí decepcionada y enfadada con mi padre. Se había casado con un hombre que, aunque decente, no siempre era el más firme, especialmente cuando se trataba de enfrentar situaciones difíciles. Me dijo que este siempre había sido su problema. Cuando las cosas se ponían difíciles, él se ablandaba aún más. Cuanto más complicado el asunto, más débil se volvía. Me contó que había hablado con mi padre y que había tenido que asegurarse de que entendiera lo serio que era todo esto. Para hacerlo le dijo que había que cambiar el acuerdo de la pensión alimenticia, ya que ahora yo vivía principalmente con ella. Le dijo que podían hacer un arreglo entre ellos o involucrar abogados para hacerlo legalmente. Mi padre había estado muy callado durante esa conversación. Típico. Las cosas se ponen difíciles y él no sabe cómo manejarlas. Más tarde ese mismo día, recibí una llamada inesperada de Helen. Estaba sentada junto a mi madre, quien me pidió el teléfono porque quería hablar con ella. No dijo nada cuando respondió y dejó que Helen comenzara. Hola, quería hablar contigo acerca de mi hija, dijo Helen. Me preguntaba si podrías considerar volver a vivir con nosotros. Sé que no ha sido fácil adaptarte, pero últimamente Carly estaba más cómoda contigo en casa. Creo que tener una hermana bajo el mismo techo le estaba haciendo bien. Solo necesitamos que vuelvas y seas un poco más comprensiva con ella. Te necesitamos, porque ella está fuera de control. Espero que lo entiendas.
Mi madre escuchó atentamente y asintió con la cabeza. Cuando Helen terminó, respondió: la que tiene que entender las cosas eres tú. Mi hija no va a regresar para hacer el trabajo que les corresponde a ustedes dos. Si tu hija está fuera de control, puedes llamar a control de animales para que se la lleven, o contratar un adiestrador para que le enseñe modales. Hay unos muy buenos que tienen unos collares muy cómodos para que tu hija no se sienta fuera de su elemento. Y así como le dije a mi exesposo que cualquier comunicación con mi hija pasará por mí, te digo a ti que cualquier comunicación que quieras tener con ella pasará primero por mi esposo y luego por mí. No tienes ningún derecho a llamarla bajo ningún concepto, así que olvida este número. No habrá otra advertencia. La próxima vez, mi mano se sentirá muy cómoda con tu cara cuando se acerque a gran velocidad. Quizás seas tú quien necesite productos de cuidado facial después de eso. Me enfadé un poco con mi madre porque no me dejó responder para saber qué opinaba yo. Simplemente le colgó. Me hubiera gustado escuchar la respuesta de Helen, porque mi madre la puso en su sitio como toda una jefa, y habría sido divertido escucharla balbucear sobre su pobre hija incómoda. Pero la entiendo, la puso en su lugar y no había tiempo para escuchar excusas. Finalmente, bloqueé el número de Helen como me sugirió mi madre, y también silencié a mi padre. Ambas esperamos que eso sea el final de los intentos de mi padre por usarme para educar a su hijastra. Mi madre comentó que ella podría hacer ese trabajo de disciplina, pero que seguramente a ellos o a servicios de protección infantil no les gustaría. Dijo que con un par de bofetadas bien colocadas y en el momento justo Carly se enderezaría enseguida. Quizás se equivoca y necesite una tercera, pero más de 4 está segura que no. Y veo que mi madre está muy segura de lo que dice, porque añadió, confiada, que si lo hace indirectamente, con 4 o 5 bofetadas a mi padre o a Helen, también podría funcionar. Es solo una cuestión de incentivos, dijo durante la cena con mi padrastro y Luke. Frank respondió: diablos, mujer. Menos mal que Luke ha salido bueno, no quiero que uses tu técnica de educación indirecta conmigo, mientras todos nos reíamos. Todos, salvo mi madre que lo estaba diciendo muy en serio. Esperamos que Helen le haya pasado el mensaje a mi padre, para que de una vez por todas deje de molestarme con el tema de Carly. Actualización 4. Tengo buenas noticias respecto a mi padre. No me ha molestado en lo más mínimo. Y al menos, en cuanto a la orden de mi madre de contactarme únicamente a través de ella, la ha estado cumpliendo. Me llamó en mi cumpleaños para preguntar si podía hablar conmigo y felicitarme. Mi madre me lo consultó y le dije que no quería hablar, así que mi padre me felicitó a través de ella. También llamó poco después de mi publicación anterior, para decirle a mi madre que no era justo que tratara mal a su esposa, que él ya había formado su propia familia, y que ella no debía sentirse celosa, que debería superar la relación con él. Mi madre le respondió: siento un cosquilleo en mi mano derecha, que es la buena, ¿sabes algo de eso? Mi padre dijo que tenía que irse por algo del trabajo y colgó. Pero esta actualización no solo trata de mi madre queriendo abofetear a mi padre, sino de lo que Carly ha hecho, y de la culpa que tienen mi padre y Helen en todo esto. Carly quería mudarse con su padre porque ya no quería vivir con ellos. Helen le dijo que no, que ella tenía la custodia principal, y que Carly debía quedarse. Entonces, Carly llamó a su padre para decirle que estaba eligiendo vivir con él. Su padre le respondió que no, que debía quedarse con su madre la mayor parte del tiempo porque así era el acuerdo. Pero entonces Carly le dijo que mi padre había intentado propasarse con ella. El padre de Carly vino inmediatamente, fue a casa de mi padre y lo golpeó. Supongo que él también sintió un cosquilleo en su mano. Después se aclaró el malentendido y el padre de Carly se disculpó con el mío. Pero el ojo morado y el labio partido ya estaban ahí. Carly había mentido para que su padre viniera a buscarla cuanto antes. Sin embargo, él está tan furioso por la mentira, y su madre también, que ahora tiene que quedarse con Helen. Mi padre por su parte se enfureció por la mentira y dijo que no la quería en su casa. Le dio un ultimátum a Helen. O se iba su hija, o se iban las dos. Helen dijo que no podía abandonar a su hija, y ahora se han mudado y viven separadas de él. ¿Es probable un divorcio en el futuro? Puedes apostarlo. Mi padre ha llamado a mi madre después de todo esto, y como ya sabía para qué era la llamada, le pedí que no me pasara el teléfono. No voy a regresar a vivir con él. Como bien dijo mi madre, una buena bofetada a alguno de los dos habría puesto las cosas en su sitio. Solo que ella no fue quien lo comprobó, pero la teoría resultó cierta. Y nosotros que nos reíamos durante la cena de sus métodos, lo único que no hemos verificado es la cantidad necesaria. Saberlo le daría un carácter más científico al asunto, pero en lo que a mí respecta, creo que saber que funciona es más que suficiente. No esperen más publicaciones mías aquí, la decisión está tomada y seguiré viviendo con mi madre hasta que me gradúe.